décadas de atrocidades que hoy en día quieren meterlos bajo la alfombra con una frase que también me molesta mucho, que es: hemos cometido errores. Hemos cometido errores, como minimizando la barbarie. El otro día... normalizando la barbarie. El otro día un artículo de... Sí, pero esa frase también se dijo mucho en los juicios de Nuremberg. Yo solamente acataba órdenes. No. Usted acataba órdenes que con esta gente. No, porque al final, cuando construyamos la Cuba, ¿verdad? Sí vamos a poder decir, esto con Fidel no pasaba. Exactamente. Es ahí. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Sin Muela, un podcast de Cubanet. Mi nombre es Leo Acecas y hoy estaremos hablando sobre una frase que se repite día tras día en las calles de Cuba, problema tras problema, y es: esto con Fidel no pasaba. Para ello estaremos hablando con Ricardo Acosta Arana. Bienvenido, Ricardo. ¿Qué hola, Leo? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? Te he invitado hoy a este podcast para analizar la esencia de esta frase, para analizar cómo es que en pleno siglo XXI todavía podamos en Cuba, con el nivel de información que hay, que no es muy elevada, pero al menos ya tenemos información, que con Fidel no había información, ciertamente, se pueda seguir escuchando frases como esta. Tú sabes que lo primero que hay que pensar es justamente en eso que tú acabas de decir, de la comunicación, de la información. Tú te has puesto a pensar, la gente se ha puesto a pensar, si nosotros hubiéramos, cuando digo nosotros, digo nuestros padres, nuestros abuelos, hubieran contado con el acceso a la información que tenemos hoy en día en tiempos de Fidel, y decimos en tiempos de Fidel como si hubiera sido un emperador de los más crueles, de los más locos de la historia. Sí, la dinastía. A nivel, sí, la dinastía de los Castro, ¿no? Como si hubiera sido un Calígula jefe nivel, un tipo súper macabro, ¿no? Esto con Fidel no pasaba. ¿Qué significa esto con Fidel no pasaba? Eso yo lo he escuchado mucho, sobre todo con temas de economía. Con temas de economía. Y es que yo tengo mi perspectiva, es que Fidel cogió un país muy rico en su momento, y cuando él estaba aún tenía para repartir un poco. Además que tenía manipulado la opinión internacional. Desgraciadamente tenía manipulada la opinión internacional, y eso, en base a lo que tú estabas diciendo de el nivel de comunicación, el monopolio comunicacional que tenía. Con él sí, no se creía en Raya, ni en nieto de Raya, ni en hijo de Raya. No pasarán. Solamente se vendía al mundo lo que él decidía vender. Y desgraciadamente muchas personas, muchos presidentes, muchos gobiernos lo apoyaban en sus barbaridades, en sus atrocidades, y veían a Cuba, como hemos dicho varias veces, como el paraíso comunista, el parque temático. Es que muchos países del área, incluyendo incluso, Dios mío, con la cacofonía esa, incluyendo países incluso de África y países del sureste asiático, llegaron en el momento de querer tener un Fidel. Nosotros teníamos un Fidel que vivía en la montaña, ellos querían tener un Fidel en cada calle de América Latina de los años 60 y 70. Pero la comunicación, la frase "esto con Fidel no pasaba". El internet. Llegó el internet. Nosotros llegamos a tener internet en Cuba a mediados de los 2000, a inicios de los 2000, pero era muy escaso, era un internet VIP. Solamente se le daba a los médicos. Sí, era intranet, intranet. Y la línea costaba $120 y era a nivel empresarial, o si no, tenías que tener un contacto de alguna embajada o algún extranjero a las cubanas o a los cubanos que estaban casados con extranjeras o extranjeros, digamos que tenían acceso. A lo mejor ellos fueron los primeros, ¿sabes? A lo mejor las jineteras cubanas de los 2000 fueron las primeras que se dieron cuenta que esto estaba jodido, que esto estaba mal, y que esto con Fidel pasó y seguía pasando. Sí, porque también se escucha mucho esa frase, y yo le digo mucho a mis amigos,
recuerda y piensa si ahora, en pleno siglo XXI, que tenemos mucho más nivel comunicacional, que existe internet, que cualquiera tiene un teléfono inteligente en el bolsillo, que cuando pasa algo contra el disenso, contra los opositores, contra los periodistas independientes, cualquiera lo firma, lo sube, lo denuncia, y siguen pasando atrocidades, siguen existiendo atrocidades. Imagínate tú qué pasaba con el disenso cuando nadie se enteraba. No, ahí vamos. Vamos supuestamente. ¿Qué pasaba con los disidentes y con las personas que no estaban, que no estaban con el régimen y lo decían abiertamente? ¿Qué pasaba con esas personas cuando nadie se enteraba? Cuando tú no tienes acceso a información de todo tipo, de un lado y de otro, de arriba, abajo, de izquierda y derecha, y te viene un sapingonauta comunista a plantarte un acto de repudio y te da argumentos totalmente absurdos. Tú no tienes acceso a la información, tú no tienes datos, tú no tienes estadísticas, tú no tienes referencias de ningún tipo, primero para poder rebatirle. Y lo que yo siempre he dicho, a veces a mí me cuesta trabajo responderle a una cuestión totalmente ilógica y absurda como la suelen dar los dirigentes que malgobiernan este país. Pero además, te hago una pregunta. Vamos a la frase, esto con Fidel no pasaba. Supuestamente, ¿qué es lo que no pasaba? Supuestamente, ¿qué es lo que no pasaba con Fidel? ¿Qué pasa ahora? A ver, dime. Esa es la pregunta que cuando se escucha eso, creo que es la primera que hay que hacer. ¿Qué es a lo que tú te refieres que no pasaba con Fidel? A ver, con Fidel no había represión. Pero claro que había, pero Fidel fue la mamá de los pollitos de la represión. La mamá de los pollitos de la represión. Raúl Castro y Díaz Canel son los hijos pollitos de la represión. Con Fidel no había presos políticos. Estaban llenas las cárceles de presos. Estaban llenas las exiliados. No había migración, no había crisis migratoria. El otro día Díaz Canel habló de que han habido, de que esta no es la única crisis migratoria que ha habido. Estuvo la de Camarioca, estuvo la de Mariel, estuvo la de Maleconazo. O sea, con Fidel no hubo crisis migratoria. Con Fidel no hubo desterrados. Con Fidel no hubo exiliados. Con Fidel no hubo campos de concentración como la UMAP. No hubo campos de concentración como la UMAP. Con Fidel no te votaban por ser maricón o profesar una religión. O sea, de las universidades, de centros laborales. De las universidades. Sí, que ahora es muy común a los progres y a las personas que son de izquierda, que ahora es esto de las campañas contra la homofobia y son fidelistas y están en contra de la homofobia. Pero ahí es donde tú te planteas pero ven acá, si tu profeta era el más homófobo de la faz de la tierra, es decir, tu Dios era el más homófobo de la faz de la tierra. Él junto con Ernesto Guevara, el Che, como todos lo conocen, reprimían solamente por tú tener una preferencia sexual distinta y no esconderlo. Es decir, incluso decían que eso tenía cura, que el campo, que el trabajo en el campo los iba a volver hombres. El campo los hará hombres. Tú sabes, fíjate tú, ahora que hablaste de lo de la homosexualidad, o sea, de lo de la comunidad LGBT y la represión de Fidel Castro. Fidel Castro inaugura en el 2000, creo que fue en el 2000, la estatua de John Lennon en el mediados de los 2000, no recuerdo ahora el año exacto. Inaugura la estatua de John Lennon, que es de José Villa Soberón. Tú sabes que es, digamos, la única facción que se le derrama el vaso a Díaz Canel del hombre nuevo que promulgaba la Revolución Cubana. Bueno, Díaz Canel, dicho por él mismo, por ejemplo, siempre fue un fanático de la música en inglés, siempre fue un fanático y en ese tiempo era súper censurado. Era prohibido. Estaba prohibido escuchar música americana y hasta Roberto Carlos estuvo prohibido en Cuba. De hecho, hay una teoría, yo no puedo mostrarla, no tengo pruebas, pero hay una teoría de que la explosión de la década prodigiosa que sucedió sobre todo en España a nivel cultural, pero a nivel musical, estuvo impulsada de alguna manera por las ideas radicales que se dieron en revoluciones como la cubana. O
¿sabes? De suprimir toda la música anglo y entonces contrarrestar eso dándole impulso a esa década prodigiosa de los 70 y de los 70. Y bueno, aquí en Cuba, por supuesto, nosotros teníamos los Beatles y los Rolling Stones de la salsa, que eran los Bam Bam. Hay muchas anécdotas, sobre todo de esa generación, de que escuchaban con radiecitos escondidos de los padres música que no era políticamente correcta, como te suelen decir aquí. Bueno, lleva eso ahora a la actualidad. Aquí por dar un like te pueden meter preso, ¿sí? Exacto. Si te podían meter preso porque alguien te chivateó diciendo que te vio, fíjate, no había pruebas, no tienes cómo probarlo. No, y no hacía falta pruebas, decir que yo vi a fulanito, no, yo vi a fulanito, que es un desafecto, que es un vago, escuchar música el otro día en la esquina de la casa jugando dominó, pero música imperialista, música burguesa. Y ahora, por dar un like, la ciberclaria, te pueden meter preso, ¿sí? Y ese tema también se ve mucho ahora con el 27 de noviembre. Ajá. Cuando pasó lo del 27 de noviembre, de los muchachos que se plantaron frente al Ministerio de Cultura por ese decreto ley que pusieron en el momento. Y también el 27N fue un día después de que entraron a San Isidro y sacaron por la fuerza a los muchachos de San Isidro. A los muchachos de San Isidro. Hubo muchas personas que decían, mira, pero esto tampoco pasaba. ¿Cómo que no pasaba? Y en Cuba no existió un quinquenio gris. En Cuba existió un quinquenio gris. Que la desinformación y la desidia política del pueblo cubano, todas esas barbaridades y ese churre lo han querido meter bajo la alfombra, tú sabes. Lo han querido tapar bajo la alfombra. No significa que no pasaron. No. En Cuba, toda esa generación con un talento descomunal fue expulsada del ICR. No, y nosotros, precisamente nosotros, por tener el poco acceso a la información, porque además, una cosa es que muchas veces tenemos que entrar con VPN a internet y otra es que los motores de búsqueda de Google para Cuba están restringidos. Lo más triste es que ya hoy no te puedes justificar diciendo que tú no tienes acceso a la información. Exacto. O sea, ¿me entiendes? Porque ya, es la típica frase que incluso usan los mismos comunistas, que es el desconocimiento no te exonera de la culpa. Exacto. Ahora mismo, en estos momentos, nosotros la podemos usar. Que es decir, el desconocimiento no, la información está ahí. Exacto. Y entonces, lo más triste de todo eso es que esa frase de con esto con Fidel no pasaba, no se remite solamente a que lo repita una y otra vez la generación de nuestros padres o nuestros abuelos. Yo me he encontrado con muchachos de mi edad y más jóvenes que yo que están metidos en el drama progre diciendo que esto con Fidel no pasaba. O sea, y tú que ni siquiera viviste los actos de repudio, tú que ni siquiera sufriste cárcel, represión, oscurantismo, y estás diciendo que eso con Fidel no pasaba y tienes el mismo acceso a la información que yo. Eso es algo que yo hablo mucho con mis amistades. Que hay veces que me dicen que no, la oposición de Miami es muy radical, es muy fuerte, coño, todo lo ven en blanco y negro. Es muy anticastrista. Sí, no es muy anticastrista, no ven los matices. Y ahí es donde yo les digo, si tú hubieses sido expulsado de tu casa, tú hubieses recibido golpes, hubieses recibido mítines de repudio, tú hubieses ido buscando una visa por mar, por tierra, por donde sea, a golpe de no los queremos, no los necesitamos, con marchas en contra tuya, con carteles, ofendiéndote. Ya a la vez que tú te fuiste, le hicieron la vida un yogur a tu familia, le hicieron la vida ácida a tu familia que se quedó aquí en Cuba. Tú te piensas que tú no puedes sentir odio. Claro que tienes que sentir odio. El sentir ellos que dicen no son unos odiadores. No, claro que te tienen que odiar. Claro que te tienen que odiar porque no hay el sentimiento que el amor a la libertad que el odio hacia aquel que te la niega. Esa generación, y yo los entiendo perfectamente, y eso es algo que está muy mal vendido, que es una retórica que usa el régimen, que ellos son muy radicales. No, los radicales fueron ustedes. Son ustedes. Es como decirle a un judío que tiene que perdonar a un nazi y tiene que acogerlo en su casa y tiene que mandarle una remesa al nazi
porque simplemente, coño, no... Son otros tiempos. Son otros tiempos. No eres el... No, El otro día... Es muy difícil. El otro día, en la entrevista que le dio Díaz-Canel a Lin, entrevista no, un diálogo, realmente fue un diálogo, poniendo énfasis de nuevo en con Fidel esto no pasaba. Díaz-Canel dijo algo acerca de que las desigualdades sociales en Cuba no eran producto de toda esta contingencia, de ordenamiento, de la organización, de todo este fenómeno que se está dando ahora. Todo esto es como un miti-miti. ¿Tú te acuerdas de los chicles? Miti-miti, que son 2 líneas, y al final eran una pila de sabores. Todo esto es como un miti-miti. Y él decía que las desigualdades sociales en Cuba no eran de ahora, eran del periodo especial. Hacer en el periodo especial, ¿quién estaba vivo? Fidel. Es barba. Entonces, y no vengas ahora, aunque no, el periodo especial fue un momento complejo. No, brother, no, fue un momento complejo porque tú quisiste, ¿me entiendes? Entonces, sí, el concepto de las MIPYMES, de empresa privada, hermano, no es una idea, para Cuba no es una idea ni de Díaz-Canel, ni del partido, ni de Luis Alberto Rodríguez Calleja. Brother, las primeras MIPYMES privadas, monopolios en Cuba, fueron ideas de Fidel Castro, ¿me entiendes? Y fueron grandes corporaciones, y son grandes corporaciones. Para mí la mayor MIPYME de este país y una de las mejores del continente se llama Gaesa. ¿Me entiendes? Se llama Etexa. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Y ejemplos de que esto con Fidel no pasaba se pueden dar una pila. Sí, es que estaríamos horas aquí y si sacamos documentación estaríamos días hablando porque fueron décadas de atrocidades que hoy en día quieren meterlos bajo la alfombra con una frase que también me molesta mucho, que es: hemos cometido errores. Díaz-Canel también lo dijo. Y sí, estamos. Como si fuera, no, metí el pullover blanco con la ropa negra, discúlpame, eso lo... Y pues no, y no como si fuera una bobería, no solamente cometimos errores, podemos rectificarlo. Pero nunca en la vida he visto que han dicho: no, hemos cometido errores como tal. No, ellos te lo dejan ahí en subliminal. Hemos cometido errores, como minimizando la barbarie. El otro día... normalizando la barbarie. El otro día un artículo del profesor Julio César Guanche, parafraseando, ¿no? Decía algo así como que las autoridades cubanas, no me gusta esa frase, pero bueno, los que gobiernan Cuba debieran entregar, o sea, una manera de reconocer el gran error de la Revolución Cubana y entregar el poder. Es decir, renuncio. Porque después vienen los casos de los Otto Meruelo, que es como Pedro J. Velázquez, Humberto López. Exacto. Y Ardiel Bermúdez, que son los grandes voceros de esto, que se llama proceso revolucionario o construcción del socialismo en la Cuba del siglo XXI, que es como lo llamó Díaz-Canel, que Otto Meruelo era el vocero de Batista, y cuando lo fueron a juzgar, el tipo dijo: no, pero yo solamente decía lo que me mandaban. Y después vienen los palos a hacer, ¿me entiendes? Sí, pero esa frase también se dijo mucho en los juicios de Nuremberg. Yo solamente acataba órdenes. No. Usted acataba órdenes de exterminar personas. Hannah Arendt tiene un libro súper bueno sobre eso. Heisman fue uno de los que dijo: yo solamente cumplía órdenes. Y el tipo quisieron decir: bueno, él no tiene tanta culpa porque realmente él era un soldado. No, brother, no. Pero de eso se escudan muchos comunistas actualmente que llegan pidiendo asilo político a los Estados Unidos. Que dicen: no, yo cumplía órdenes. No, hermano, no. No, usted no tenía 15 años, usted no tenía 12 años, que te metían en la escuela que tú quisieras, que te decían lo que tenías que decir, que te decían lo que tenías que poner en la prueba. No. Usted es un tipo de 30 y pico de años, de 40 años, que ya tiene noción de lo que es el bien y lo que es el mal. Más allá de una ideología, ¿no? Usted tiene una noción de lo que es el bien y lo que es el mal. Y usted estaba haciendo el mal. Y tú me estás diciendo que tú te estás justificando en que no, yo solamente cumplía órdenes. Por lo menos para mí no es un argumento que me reconforte. Porque la disculpa después de la barbarie, sí, después de que cometiste mucha barbarie, porque no es que metiste de la pata una vez y dijiste: me arrepiento con la vida. No.
Seguiste, fíjate. seguiste. Y ya cuando no había remedio, ya que querías buscar una salida, es que te arrepientes. No, ahora que tú hablas de eso, por ejemplo, de los arrepentimientos, a mí no se me olvida la fecha porque yo lo leí. El 31 de agosto del 2010, si mal no recuerdo fue esa fecha, Fidel pidió públicamente ante el mundo disculpas, él no usó la palabra barbarie, disculpas por los actos cometidos contra, en ese momento no se dijo comunidad LGBT, pero contra la comunidad LGBT en Cuba. Brother, eso no te zafa de la maldición a la que tú has llevado a este pueblo, ¿me entiendes? No puede haber gente con dos dedos de frente que sea capaz de perdonarte las generaciones que tú has destruido en este país, ¿me entiendes? Las familias que has destruido, la familia que has separado. Esto con Fidel no pasaba. Díaz-Canel, poco tiempo después de que tomó el poder, de que le cedieron el poder, Heredó el poder, que le soltaron la papa caliente. Escribió un tuit que se hizo viral que hablaba de los malnacidos por error en Cuba. Robert está repitiendo la frase de Fidel de con la revolución todo y sin la revolución nada, que a la misma vez es de Mussolini. El único culpable de todo lo que ha pasado y pasa en Cuba, el primer culpable, el primer responsable es Fidel Castro. Es Fidel Castro. ¿Entiendes? Eso con la revolución todo y fuera de la revolución nada, le estás demostrando al mundo. A mí me encanta, a mí me gusta mucho que lo digan ellos mismos. Porque en pleno siglo XXI le estás demostrando al mundo que en Cuba existe segregación y que en Cuba existe apartheid. Algo por lo que ellos se vanagloriaron de luchar en África, pero tú en tu país practicas el apartheid político. Tú en tu país practicas la segregación. Durante décadas has practicado la segregación donde no dejas trabajar como profesional a personas que sean disidentes. Donde las universidades le haces la vida imposible a los muchachos que te levantan la cabeza y te dicen no estoy de acuerdo y es contra ustedes. Ya recuerdo lo que te iba a decir. Y se me acaba de olvidar. Espérate un momento. y es eso. Para mí simplemente esto es una nueva etapa. Esto de la comunicación en Cuba es una nueva etapa que se está abriendo. Llevamos pocos años. Yo le tengo fe a... No te puedo decir a la sociedad civil cubana porque está muy dañada. Ahora anda shutdown. La sociedad civil cubana está muy dañada, pero sí le tengo fe a muchas personas dentro de la sociedad civil cubana que a pesar de que la gente no está para nada, de que la gente no quiere informarse, la gente está para irse, que no quieren opinar, que no quieren nada. Hay muchas personas que sí se han tomado la tarea y han entendido que esto es un trabajo de años, que es reeducar a la sociedad civil cubana, sacarle ese veneno que tenemos en la sangre con el que crecimos, porque viene en la sangre ya, hizo metástasis, te lo metieron en la sangre, hizo metástasis a los huesos, hasta los huesos. Empezar a sacar todo eso cuesta generaciones. Que es el daño antropológico, que es una realidad que muchas personas le duele aceptar, pero que hay que aceptarla. Esto es un trabajo de Mira, años. son contextos diferentes, pero volvemos entonces. Te pongo otro ejemplo de esto con Fidel pasado. Salvando todas las distancias, yo puedo ahora mismo fácilmente decirte que la frase desgraciadamente mítica de Fidel de no los queremos, no los necesitamos, se parece mucho a la frase de a la calle de los revolucionarios. Exacto. Fueron en dos contextos diferentes, pero es el mismo objetivo. ¿Me entiendes? Yo voy a hacer lo que me salga de mis entretelas mondongales a hacer. Y conmigo se va a ir todo el mundo. Y ahorita tú hablas de la fe. Esto con Fidel no pasaba porque la gente le tenía una fe ciega. Fe ciega. Cuando tú eres no eran ni siquiera un fanático, no ves los errores. Ni siquiera eran comunistas, eran fidelistas. Eran fidelistas. Bueno, hay una frase de nuestros padres, pero sobre todo de nuestros abuelos, que decía: donde nace un comunista mueren las dificultades. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces,
normalizar la miseria. Claro, serio. Eso es un proceso, eso es enseñarte a normalizar la miseria. Ya me acordé. Nosotros. Ahora te acordaste. No, bro, nosotros. La Cuba de hoy no está peor. Estamos de pinga. Pero nosotros no estamos peor porque tenemos más que mejor o mejor que peor acceso a la comunicación. Nosotros ahora mismo practicamos la pesca, la caza y la recolección de y la frutos recolección. menores. Pero nosotros podríamos estar ahora mismo en cuevas. Y eso se lo debemos a los periodistas independientes, a los activistas, a la sociedad civil, al exilio. Al exilio, vale. Al exilio. A mí no me gusta decir la diáspora, me gusta más el exilio. El exilio. ¿Sabes? Yo le tengo un... A pesar de que está súper criminalizado y está súper tirado a un bando, ¿no? Que sí es muy fácil hablar desde allá, que sí es muy fácil. Pero para mí el exilio cubano, en todos los aspectos, ha sido vital desde los principios. Desde los primeros que se fueron y después venían y empezaron a contar realmente cómo era el mundo. Porque a nosotros nos enseñaron que el mundo fuera de Cuba era un mundo gris, era un mundo oscuro, que nosotros éramos la verdad del mundo estaba en Cuba, la verdad del mundo se estaba construyendo en Cuba. Que se estaba construyendo en Cuba y nosotros éramos la salvación y no sé qué más. Entonces el primer exilio que empezó a salir y se dio cuenta que llegó allá y dijo, no, pero para mí me han mentido toda la vida. Tú lo dijiste, nosotros éramos fidelistas. Bueno, brother, nuestro Mesías, el Mesías de los que creyeron ser fidelistas era Cuba. El Jesucristo, esa taja que dijo Nicolás Maduro de que Jesucristo fue el primer imperialista. No, se le fue para esos fidelistas, el primer imperialista del mundo fue Fidel Castro, ¿me entiendes? Y no hay nada más sarnoso y abominable que coger las ideas de Martí, las ideas de Varela, incluso las ideas de un tipo de acción como Maceo y engramparlas a las ideas de un tipo como Fidel Castro. Eso es algo que también en la historia de Cuba es triste y creo que ahí hay contenido para otro podcast. Cómo han vinculado desde el Che Guevara con Camilo. Camilo que también se las traía. Sí, que se las traía. Lo que pasa que parece que el tipo cambió y le dijeron, te toca lo tuyo. Pero como han vinculado Martí con Fidel, que Martí te lo prometió y Fidel te lo cumplió. Espérate un momento. Espérate un momento. Espérate un momento. El otro día yo hablaba con un amigo y me decía esta frase de con 12 hombres basta para hacer la guerra, que la dijo, creo que fue en Alegría del Río Fidel Castro. Brother, yo me estoy leyendo las obras completas de José Martí. Voy por el primer tomo, pero suavecito, porque son 28 libros. Mi hermano, en una carta que Martí en la década de los 1880 le escribe a otra persona, hablando sobre la guerra en Cuba, el tipo le decía que algo así como que basta una docena de hombres para liberar a Cuba. Y tú dices, ¿sabes? Este tipo como copió toda esta talla, ¿me entiendes? Entonces, al final, la historia... Cogió lo que le convenía. Sí, claro. Porque nosotros, la parte republicana, la parte libertaria de Martí... De nosotros depende que la historia siga siendo cíclica, pero sea lo menos falseada posible. Tenemos que hacer un podcast de cómo nosotros, cuál sería la Cuba de nosotros, cuál sería la Cuba ideal. ¿Cuál sería la Cuba ideal? ¿Cuál sería la Cuba ideal? Eso es un tema que está genial. ¿Entiendes? La Cuba más democrática de nosotros. Ideal no. ¿Cuál sería la Cuba democrática de nosotros? ¿Cómo nosotros veríamos la transición de Cuba hacia la democracia? Eso podría ser un buen tema para un podcast. Que eso es algo que muchas personas no entienden, que dicen, me gusta ese tema, porque a cada rato escucho el miedo. No, sí, pero estamos mal, pero ¿qué va a venir después? Y primeramente no vamos a hacer... Vamos a hacer Guatemala, vamos a hacer Haití. No, tenemos una cultura de más de 100 años. Primero, no vamos a ser ni los primeros ni los últimos en hacer una transición de una dictadura a una democracia. Eso es empezando por ahí. Y en el punto que estamos, yo creo que lo que venga después, mi hermano, hay que probarlo. No va a ser para nosotros. No va a ser para nuestros hijos y para nuestros nietos. Pero hay que probarlo. Es necesario probarlo. Yo no sé si va a salir bien, si va a salir mal, pero es necesario probarlo porque ya está demostrado
que con esta gente... No, porque al final, cuando No construyamos la funciona. Cuba de verdad, cuando construyamos la Cuba de verdad, sí vamos a poder decir, esto con Fidel no pasaba. Exactamente. Es ahí.